Hola, ¿cómo están? Por aquí nuevamente para hablarles de un tema, de un momento de la historia de esta ciudad que creo que fue fundamental para la construcción que se hizo posteriormente. Me- la planeación ha sido un tema de debate permanente y de enriquecimiento en la ciudad. Cuando uno mira que hoy la ciudad cuenta con un programa de planeación local y presupuesto participativo, tiene que remontarse a la historia por allá a comienzos de los años 90, cuando muchas organizaciones comunitarias, entre ellas la Corporación Convivamos y otras corporaciones como la Simón Bolívar, Pikachu con Futuro, Realizadores de Sueños, tuvieron la iniciativa de comenzar a planear el territorio, ese asunto que siempre había sido reservado para los técnicos. Comenzaron a ser mirados desde la ciudad como una posibilidad de que las personas, los habitantes, las personas comunes y corrientes pudieran soñarse el territorio, anhelar cómo desearían que él fuera, cómo construir un pensamiento de futuro en el cual ellos y ellas pudieran plasmar los sueños, las realizaciones, las conquistas de derechos. Y así nacieron experiencias como del plan de desarrollo de la zona nororiental, el plan de desarrollo de la noroccidental, de la parte alta, de la comuna 6, de los 5 barrios, de la comuna 13, de las comunas centro, de la zona centro-oriental de la ciudad. Pero también quería contarles, porque tuve la oportunidad de estar muy cerca de ella, del proceso de planeación del corregimiento de Altavista, que se inició por allá más o menos en el año 95-96. Y era muy interesante, muy bonito, porque hemos hablado otras ocasiones de la separación geográfica que tienen las diferentes cuencas de Altavista. Y uno llegar a estas reuniones de lo que se llamaba la Asamblea del Plan de Desarrollo y encontrar a mujeres que tradicionalmente habían sido amas de casa, que nunca habían tenido la posibilidad de expresarse, de hablar en público, debatiendo los diferentes temas del corregimiento, hablando de la educación, del empleo, del hábitat, del medio ambiente, de la cultura campesina, y debatiendo con otros hacia dónde querían que fuera el corregimiento. Esa experiencia tan bonita que permitió que de ahí surgieran un montón de mujeres y hombres que hoy son representativos de ese proceso. Permitieron que muchos jóvenes aprendieran a mirar de otra manera el territorio y a querer ese territorio con amor. Permitieron, por ejemplo, que naciera una cátedra corregimental en Altavista que permitiera que los programas de educación de ese territorio pudieran saber, conocer la historia y conocer los sueños comunes. Y permitieron, por ejemplo, ahora que se debate tanto sobre la planeación, sobre la participación como un tema de consecución de recursos, que ellos soñaran en ese primer plan de desarrollo que lo único que querían o su proyecto priorizado era la universalización de la educación, una educación para todos y todas, una educación de calidad para los niños y niñas, una educación para las mujeres que no hayan podido cumplir su ciclo educativo, una educación para los adultos que por muchas condiciones no podían terminar esos ciclos. Y Altavista con eso configuró una enorme propuesta de desarrollo y fue considerada referente en la ciudad. Pero más allá de todo esto, yo pienso que es que la ciudad no puede olvidar que son esos espacios de participación, que son esos momentos en que la gente se siente dueña del territorio y dueña de su destino, en donde se construye ciudadanía, donde se construye democracia, donde se construyen mejores relaciones con el Estado. Y yo creo que es el momento de volver a mirar el territorio con esa cara que nos permita volver a construir ese futuro de esa manera. Y muchas gracias.